Hola, muy buenas orquifanáticos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos en una nueva locación para tratar acerca del curso de cultivo online de orquídeas en su capítulo número 2. Justamente está lloviendo un poco, es leve la lluvia, sin embargo la cámara no está hecha para las lluvias leves, por lo cual vamos a grabar aquí. El sustrato es una de las partes más importantes, ya que aquí es donde se desarrolla una orquídea y es de aquí exactamente donde obtendrá los nutrientes que necesita para desarrollarse y para posteriormente formar esas hermosas e impactantes floraciones que tienen estas bellas plantas. Bueno, los más comunes, usuales y recomendados para el cultivo de orquídeas son los sustratos orgánicos. Bueno, aquí te traigo uno de los inorgánicos, que son los que yo más te recomiendo cuando cultives, pero así también van a tener ciertos inconvenientes, y esos son el exceso de retención de humedad que pueden tener algunos, y segundo, la degradación del sustrato. Es importante que entiendas que las orquídeas no van en tierra. Ninguna orquídea, por más que te digan que es terrestre, ninguna se cultiva en tierra, ¿de acuerdo? Se cultivan en sustratos. De esta forma, tres de los sustratos más recomendados dentro del componente orgánico son, primero, la fibra de coco. Como tú puedes ver, en este caso está cortada por cubos o trocitos. Normalmente se vende en bloque o ya la venden a granel de esta forma ya troceada. Es uno de los sustratos más baratos y que procede justamente de la industria cocotera. El primero es que se le puede dar un tamaño y el segundo es que absorbe humedad. Aquí tú la ves muy seca, pero es capaz de absorber entre 3 a 5 veces la humedad. Entonces lo hace buenísimo para las orquídeas, ya que cuando se encuentran varias raíces, ya veremos un ejemplo de cómo se usa. En este caso, el coco, digamos que se va apilando y la orquídea puede generar su raíz y pasar por sus agujeros. Al momento en que está en contacto de esta forma con los agujeros, empezará a absorber la humedad contenida en la fibra. ¿Cuál es una desventaja de la fibra de coco? Es que no es recomendable para nada usarla de un coco fresco, es decir, de un coco recién cortado. Entonces debe pasar un proceso de eliminación de taninos y otros elementos que podrían causarle daño a la planta, y eso se lo hace por medio de un proceso semi-industrial. Te dejo abajo el enlace para poder comprarlo. Realmente es bastante barata, unos $2-3 pueden en caso de que lo compres por Amazon. Esto se vende en bloques, se rehidrata y luego un bloquecito así chiquito que ocupe este espacio puede darte como para 10-20 litros. Es uno de los sustratos más baratos y más recomendables. Ojo que también hay la fibra de coco molida, que es lo mismo, pero que en cambio quedará como virutitas y como un polvillo. Ese no es recomendable para las orquídeas, para otras plantas sí. Tenemos también otro componente orgánico bastante famoso, que es la corteza de pino. Este obviamente proviene de la industria maderera, en la cual la corteza es un elemento que prácticamente no se utiliza. Sin embargo, después de igual forma de darle un tratamiento para eliminar las resinas que contiene, porque esto, imagínate, aquí tienes una coloración un poquito blanquecina, son resinas que van secándose y eliminándose, y estas resinas son tóxicas para cualquier planta. Ahora, lo importante es que no compres así como justamente a mí me vendieron esta corteza de pino. Verifica siempre que puedas ver el tamaño de los trozos, porque mira, imagínate, estos son unos trocitos muy delgados, muy endebles que nos sirven. Esto es ya demasiado delgado para las orquídeas, esto ya no sirve, entonces no es una corteza de pino de buena calidad. Lo más recomendable es que encuentres trozos de esta forma, gruesos y que tengan un volumen considerable, ya que cumplirán la misma función que la corteza de coco, ¿sí? Que lo que es la fibra de coco. Sin embargo, aquí tenemos una diferencia. No va a guardar humedad, porque básicamente esto es madera seca que no absorbe humedad. Entonces, cuando nosotros usemos corteza de pino, debemos hacerlo en un lugar que sea muy, pero muy húmedo, ¿sí? Es decir, cuando usemos en totalidad, cuando haya muchísima humedad en su lugar. Y segundo, cuando tengamos en combinación con otro elemento, es decir, tranquilamente podemos tomar corteza de pino y mezclarlo con fibra de coco. Sin embargo, también entramos al siguiente elemento, que pues en este caso es un musgo. Este musgo está seco, pero este es el famosísimo musgo sphagnum. Si yo lo hidrato, este musgo es capaz de llegar a aumentar su peso entre 8 y 10 veces. Este es el sustrato que más se utiliza en lo que es el cultivo comercial de orquídeas, sobre todo si tu orquídea proviene de Holanda o de Tailandia, que son lo más usual en las Phalaenopsis, se cultivan aquí. Ahora, este no es un musgo que la gente va y saca los árboles.
Las fábricas que lo producen son invernaderos que crían y cultivan este musgo de igual forma que cultivan a las orquídeas. Posteriormente le dan un tratamiento para que el musgo muera, por eso es de este color así amarillito, es decir, no es un musgo vivo, no es verde, no va a hacer fotosíntesis y de esta forma no ahogue y consuma nutrientes de la orquídea, pero sí sirva y le dé un desarrollo adecuado. De hecho, muchas orquídeas necesitan de ciertos musgos, incluso cuando tú ya las cultivas bastante tiempo, como vamos a ver, y tienen suficiente humedad, ellas mismas asocian nuevos musgos y gracias al musgo crecen mejor. ¿Por qué? Porque los musgos generan unas hormonas vegetales llamadas auxinas y estas auxinas son las famosas hormonas de enraizamiento. Pero la gran ventaja de este musgo es que sus hormonas ya están disueltas. Como tú ya me habrás visto preparar en el mejor sustrato para orquídeas, que te dejo aquí arribita la muestra, tenemos pues un componente de carbón vegetal, que es un componente inorgánico. Sí, proviene de que la madera se quemó, pero la madera ya es un componente que dejó de ser orgánico y se transformó en un componente inorgánico. Entonces, de esta forma, el carbón vegetal, que tanto lo usamos para los asados o para prender algo, nos puede usar para lo que es el cultivo de orquídeas. De hecho, hay gente en los lugares más calientes, por ejemplo, aquí en Guayaquil, en Ecuador, que es una ciudad que llega a los 30, 32 grados Celsius, yo conozco gente que solo cultiva en carbón porque la humedad es bastante alta, la temperatura es alta, entonces únicamente colocan sus orquídeas ahí y las orquídeas enraizan muy bien. Ojo que aquí tenemos un problema y es que al colocar carbón habrá una disminución de la absorción de nutrientes. ¿Por qué? Porque se genera lo que es un pH muy alto. Las orquídeas en su sustrato deben tener un pH de entre 5.7 a 6.5. Ese es un pH ideal que los otros sustratos que yo ya te mencioné sí lo dan bastante bien. Y eso a veces es la opción de que no florecen, de que o está muy básico, entonces por ejemplo con este puede llegar a 9, 10, y con lo que es un sustrato muy degradado que ya ha pasado mucho tiempo puede llegar a ser un 5, un 4, que ya son pHs donde la orquídea no absorbe nada. Entonces, este de igual forma debe cumplir las mismas características de granulometría y siempre es recomendable combinarlo con otro sustrato. En este caso yo te recomendaría con fibra de coco o con musgo en partes iguales. Bueno, aquí tengo restos de un trasplante que hice, pero tengo también dos sustratos inorgánicos súper importantes. El primero es la arlita o arcilla expandida, que ya le dedicamos un poquito al capítulo anterior. Esta arlita es una de los componentes más grandes, más adecuados, porque imagínate que ahí en todos esos puntitos chiquitos que alcanzas a ver, hay una capacidad de guardar microorganismos benéficos para la planta. Entonces cualquier arcilla te sirve, pero la arlita, leca o arcilla expandida te sirve muchísimo más porque la planta genera mejor lo que son la relación con su microbiota. El otro es la piedra volcánica. En mi caso yo tengo esta piedra pómez, que aquí se le conoce como pomina o pómice, también puede ser. Un punto importante de mencionar es que si tú combinas esta arlita con musgo sphagnum, vas a tener el mejor sustrato que puede existir. Si no encuentras arlita, una opción bastante buena puede ser también este tipo de piedra pómez, o para los amigos de México, que son la gran mayoría que nos sigue, puede ser tezontle, entre otras que siempre me están mencionando. De esta forma, cultivar a las orquídeas siempre es un buen desarrollo. Mi recomendación es que combines en lo que es tu sustrato una parte del agente drenante, que el agente drenante será aquel que permita el paso de la humedad, pero asimismo guarde nutrientes y genere espacio. Segundo, que coloques una parte del agente que guarda humedad, que en este caso es el musgo. Y posteriormente, si tú gustas, un agente que baje el pH, que en este caso puede llegar a ser ya sea la fibra de coco o la fibra o la corteza de pino. Cualquiera de los tres, de estos tres tipos de sustratos en combinación a partes iguales, generará un excelente desarrollo para tus plantitas. En los contenedores de nuestras orquídeas hay que siempre mantener una regla, y es que hay que tener bastante ventilación. La ventilación puede provenir solamente del fondo o solamente de los lados, pero no ambas, ¿sí? Si tú ya tienes una maceta con agujeros suficientes en la base que drene y permita ventilarse, no hagas taladros, no hagas huecos como normalmente suelen hacer la gente sin motivo alguno en los laterales, ya que eso provocará la muerte de tu planta, ya que se secará con una velocidad enorme. Ahora, yo tengo aquí bastantes variantes de las macetas, pero solo de plástico, como tú puedes observar, ya que ese es el material más adecuado para las orquídeas. ¿Por qué?
Primero, no se degrada o no lo hace con facilidad, no como maderas, cortezas, entre otros elementos orgánicos. No es frágil como podría llegar a serlo la cerámica. No guarda sales minerales que podrían afectar a tu planta nuevamente como podría hacerlo la cerámica. Y mantiene una temperatura adecuada, es decir, ni calienta mucho tu planta, ni tampoco la enfría mucho según las temperaturas que estén. Está a la temperatura del ambiente. Es muy difícil que un plástico llegue a temperaturas altísimas. Que las tienes cultivando en cerámica está bien, pero va a llegar un punto que tendrás que cambiarlas, ya que la cerámica satura muchísimo sus sales minerales. Y hay variantes dentro de las de plástico. Por ejemplo, vamos a encontrar estas que son así, estas rejillas. Por ejemplo, esta me vino una Drácula que era para colgar y todo, y luego descubrí que pues esta maceta no sirve. Si bien es cierto, las Dráculas necesitaban estos agujeritos para sacar las flores de las plantas, pues hubiese sido genial, ¿no? Sin embargo, no se puede porque terminan secándose muy rápido, no guardan humedad. Esto es como para mantenerlas sumergidas todo el tiempo, así que estas yo no te las recomiendo, aunque se ven muy bonitas. Segundo, tenemos otra variación de estas que puede llegar a ser una variante de la mejor maceta para orquídeas. Recuerda revisar el video, es uno de los mejores que yo te recomiendo. Y tenemos pues la aireación lateral, en esta vez un poquito los huecos de diámetro más bajo. Como tú puedes ver, está sellada en la parte de aquí y no tiene agujeros en la parte de abajo. Es decir, cuando yo la riego llega hasta este nivel el agua, y lo que va a hacer es que con la temperatura se evapora y el exceso de humedad se pierde por estos agujeros de ventilación sin llegar a pudrir a la planta. ¿Sí? Entonces no es necesario aquí, y si yo pongo aquí agujeros no va a tener nada de eso, ¿sí? Y esta pues es una de las mejores opciones que yo te recomiendo, siempre y cuando entiendas que esto es para tener un constante vigilancia, estar esclavizado a tu orquídea y ponerle también un sustrato que sea muy retensor de humedad. Entonces, por ejemplo, aquí de ley tienes que tener o musgo o fibra de coco. No vas a cultivarlo aquí 100% en corteza de pino porque la planta se te muere. La más común, pues esta maceta que es para cualquier planta, no es específica para orquídeas, pero la puedes encontrar en cualquier vivero. Entonces, lo más importante es que primero tenga esta altura, esta separación, que sus agujeros de drenaje no estén a nivel del suelo, sino que tengan un pequeño nivel, y también estos conductos. Si tú te fijas, estos conductos no es para que se vea más bonito, para que transporten, sino para que cuando esté de esta forma el agua caiga y el exceso salga por estos canales, y de esta forma tengas tú evitar estos encharcamientos. Entonces esto lo puedes colocar directamente. Este es quizá el mejor diseño para las macetas para orquídeas. Como tú puedes observar, está bastante interior y tiene dos tipos de ventilación. La ventilación lateral con estos agujeros que tú puedes ver, tiene 3 corrientes que le permiten drenar el exceso de agua, y al estar prácticamente a casi 2 centímetros de altura las raíces sobre esta sección, se evita muchísimo la pudrición. Pero también toma una particularidad: esto es transparente. Ahora, estas transparentes ya hemos hablado de que no es lo más adecuado, no es lo mejor, simplemente es como un truco de marketing para ver las raíces y que se vean más verdes. Mejoran el crecimiento en oscuridad y no en luz. Entonces, de esta forma, si tú encuentras macetas de esta forma, muy bien, está chévere. Y si las pones, evita que sean transparentes porque no son tan buenas, aunque no son malas. El plástico es muy endeble, terminan siendo más caras que las macetas tradicionales y son muy difíciles de conseguir. Y una de estas, que por ejemplo yo la compré en $2 me parece, cumple la misma función y tiene el mismo tamaño que esta que la compré en 25 centavos. Y esta es mucho más resistente, ya que también tiene protección contra la luz ultravioleta, cosa que esta que no. Como ves, es una información bastante interesante. Déjame saber las dudas que te han surgido. Temas como el pH, retención de la humedad, calibre, entre otras cosas, pueden a nosotros un poquito ofuscarnos, y eso va a desarrollarse. Pero lo importante es que conforme a tú vas avanzando en el cultivo de las orquídeas, vas a ir cambiando y analizando lo que son distintos factores. No olvides que estaremos con el curso online de cultivo de orquídeas todos los lunes aproximadamente entre las 7 y 8 de la noche hora Ecuador. Puedes suscribirte en caso de que no te hayas suscrito, darle un me gusta, activar la campanita de notificaciones para que te lleguen los videos y dejarnos tus dudas en la descripción del video. No te olvides también de seguirnos a través de nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, para más información sobre el cuidado de estas bellas plantas. Mi nombre es Adrián y nos vemos en un próximo video. Adiós amigos, que la pasen bien.